Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandecéis la luz, y es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque esté nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternamente. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Te bendiga, mi hermano Bel, y a cada uno una vez más por su gracia y misericordia para con nosotros, que nos tiene, y por la palabra, pensamiento que le daba el hermano, esperando que a la verdad
sobre todo que los hermanos como ustedes, los que predican, no están agarrando nada más un rito, ¿verdad? Como quien dice, imitando nada más el mensaje o tratando de repetir, como los católicos que hacen rezos, ¿verdad? Sino que a la verdad que lo que digan lo entiendan de la palabra de Dios y lo comprendan y que lo puedan vivir para que no sean condenados, para que alcancen la salvación. Porque es fácil imitar y gritar y decir, oh, esto dice Dios, habiendo oído a otro, y Dios nos quiere así, nos quiere así, nos quiere esto y nos quiere lo otro. Que en verdad no sea una imitación, que sea una realidad del corazón de cada uno, amén. Que no deje de alcanzar la vida eterna, que cada uno, porque fácil es imitar a muchos hermanos en todo. No sé si ustedes se han dado cuenta que en lo que ellos le llaman todos los ministerios, siempre hay imitadores del cabezón de arriba, y que todos quieren hacerle igual y repetir lo que él dice y entender. Y eso me estaba dando el Señor aquí. Dile a tus hermanos, me dijo, que si en verdad su corazón está en Dios o están repitiendo nada más lo que tú dices y no lo viven y no se han convertido a ello, ¿verdad? Eso sería triste y lamentable, porque el Evangelio no es de una repetidora, ni de algo aprendido, ni de sangre, ni de carne, dice el apóstol, sino que es algo revelado a cada uno por el Espíritu. Por eso a Pedro se le dijo, bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y Pablo aquí se refería a esta bendición tan grande que hemos recibido, de que no perdamos el tiempo en las cosas del mundo, en las cosas que perecen, cosas que no valen nada, por el uso se destruyen. Aún nosotros, dice David, que en lo más robusto cumplimos 60, 70, 80 y luego volamos y nos vamos. Lo importante es lo que hemos construido para allá. El apóstol Pablo aquí decía y hablaba de esta bendición que recibimos, dice, de este ministerio que Dios nos ha dado, el ministerio de la salvación, de la predicación del Evangelio, decía él, hablando de sí mismo, y dice, y no desmayamos, dice, por lo cual también nosotros, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Yo me acuerdo que el otro día les hablé de esto, de renunciar antes bien dice, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. O sea, de que un verdadero cristiano no necesita recomendarse a sí mismo. Los mismos humanos en su conciencia son convictos de que somos luz para ellos, de que en verdad somos hijos de Dios, que en verdad vivimos lo que Dios manda. Y esas conciencias de ellos, acuérdense que no se las hicieron ellos mismos, es una conciencia que Dios les puso, que ante todo ser humano hay una conciencia en ellos que somos. Yo le doy gracias a Dios por su bondad y bendición para mi vida primeramente, y para todo aquel que pueda oír también lo que Dios nos ha dado y pueda ponerlo por obra, porque también así nos va a nosotros. Todo esto que Pablo lo dice aquí, lo podemos palpar y ver, al menos en mi vida, cada día que voy caminando. La gente en los trabajos, en la calle, por donde quiera que ando, ellos mismos quedan avergonzados en sí mismos al ver en nosotros la luz de Dios. Y lo peor del caso, que para unos dice, no se les revela lo que somos, pero porque todos no son para salvación, sino que para condenación. Por eso mucha gente entre los cristianos no somos recibidos, porque no quiere decir, mucha gente cree que porque el mundo está allá en el mundo, entiende menos que los que están adentro.
Adentro podría haber gente que no entienda nada y podría haber gente allá afuera que entienda la voz de Dios y pueda ver el ejemplo de Dios. Pero para Dios una mujer prostituta con solo que tenga malicia y se vista con coquetería para llamar la atención de los hombres, la intención de la mente y el corazón, para Dios ya es una prostituta. Por lo mismo, cuando le hablaba de estas áreas, esta mujer se quedaba maravillada y asustada. El propósito de la predicación del Evangelio es hacer entender al hombre y abrirle el entendimiento de la mentira y la farsa, de declararle el bien y el mal. Mucha gente cree que con solo vivir de cierto modo ya cumplió con Dios. Nosotros no así, no desmayamos, dice el apóstol. Cada día vamos en aumento y aumento hasta que el día es perfecto. Por eso dice aquí, antes bien renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andamos con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, por la manifestación de la verdad recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. A ver si algún día ustedes no tienen necesidad de adulterar la verdad, la palabra de Dios. Como muchos, hoy día millones y millones de gente que dice conocer a Dios, es lo que hace. Adulterar la palabra. Torcer la palabra de Dios. Y dice aquí el apóstol, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, y en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesús. Hermanos, yo no entiendo por qué mucha gente quiere contender contra Dios. La Biblia es tan clara y tan explícita que el hombre no necesita condenación. El hombre ya está condenado sin Dios. Desde el día en que Adán pecó y se le dijo de cierto morirás, el hombre quedó condenado bajo maldición de pecado y de muerte, con una deuda que no la podía pagar para poderse acercar a Dios. Yo no sé por qué nos hemos de hacer necios en contender con el mensaje de Dios. Antes bien, como dice Pablo, nosotros debemos de caminar en la verdad y por la verdad, sin adulterar la palabra de Dios, caminando firmes y fieles. Porque de nada nos sirve llevar una vida imitadora en el evangelio. Eso es lo más miserable que hay. Es lo más miserable, hermanos. De hecho, si no ponemos por obra la palabra de Dios, más nos condenamos a nosotros mismos. ¿No es así? Y digo, y esto es una misericordia, como dice Pablo, que hemos recibido. ¿Qué si hubiera sido un dolor? Porque la misericordia es un favor. ¿Qué si hubiera sido un cobro de aquellos cuando allá por México se oye hablar mucho de eso, y nuestros países cuando llega el cobrador que se esconden?
¿Qué si hubiera sido un cobro? Pablo dice que pues una misericordia la que hemos recibido. ¿No es así? Y entonces, por eso mismo debemos de tener mucho cuidado nosotros cómo caminamos y recibimos el consejo de Dios y cómo pensamos de la palabra de Dios. Porque si tú, hermano, no aprendes a oír al Señor, tú no eres de Él. No eres de Él. La voz de Dios debemos discernirla y conocerla. Y me llama la atención aquí de lo que dice a continuación Pablo en el 7, cuando dice que, pero nosotros este tesoro, dice, pero tenemos este tesoro, dice, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por eso muchos, cuando me dicen a mí que no se puede, que es difícil, les digo yo que no, porque no es la fuerza nuestra, no es el poder nuestro. Lo único que vale para con Dios es la sinceridad nuestra de corazón. Si somos hipócritas, estamos condenados. Jesús dice que los hipócritas, ¿a dónde dijo que van? Al lago de fuego. Si no somos sinceros con Dios, y de ahí para allá, ¿de quién es el poder? ¿Quién es el que nos da fuerzas? ¿Quién es el que nos da el hacer y el querer? Es Dios, el que produce en nosotros, dice Pablo, el hacer y el querer. Por eso mismo, todo el tiempo, recuerden esto, y siempre les he atacado eso bastante. Ahorita yo estoy en un proceso de trabajar y hay mucho estorbo en el camino del Señor y hay mucha persecución. Y yo me quedo admirado y le digo a Carmen, ¿será Dios? Pero no puede ser Dios. Le digo, es el diablo que está estorbando hoy. Porque allá en Tijuana nos damos cuenta cómo están recibiendo el mensaje de Dios. Nos está revelando Dios otra vez, nos está hablando de una persecución más que nos viene. ¿Se acuerdan que les hablé al principio de una persecución que nos venía? ¿Se cumplió? ¿Cuántos vieron eso cumplido? Bueno, al menos a mí me llegó. ¿Y a ustedes? Ustedes todavía no, quizás no se han convertido. No me dicen nada. A mí me llegó. ¿Ustedes lo supieron o no lo vieron? Bueno, yo siempre he tenido persecución desde que estoy en el Señor por la palabra de Dios, por predicar su mensaje. Ahorita Dios nos está avisando de más persecuciones serias que vienen. Y nos está diciendo, y allá en Tijuana lo estamos viendo y es real, es real. Estamos viendo unas bendiciones terribles, pero terribles, hermanos. Esta vez estuvieron 1, 2, 3, 4, 5 personas con conocimiento del Evangelio y del mensaje que predicamos, que ese es el mensaje de Dios. Y con conocimiento ellos mismos, que ninguna iglesia lo predica ya, sin decírselo uno. Llegaron y dijeron, hermano, nos prestaron un cassette y eso es lo que hemos aprendido de Dios. Y ahorita se está pegando una alborotada ya, que a saber cómo nos va a ir, y no podemos desistir porque ya estamos metidos ahí. Tenemos que llevar a cabo lo que Dios va a hacer. Y ahorita eso le estaba diciendo a Carmen, a mi esposa anoche, que nos tocó un percance ahí con la viejita de la Cestira, la ancianita esta que el Señor nos permitió hablarle, y que aparentemente está perseverando ella en sus últimos días en lo que ha aprendido de Dios, porque según se ve ha renunciado a todas las cosas que el Señor le habló por medio de nosotros, y se ve que se está esforzando la ancianita. Cuando le hablo de la religión ni le estorba, dice que es verdad, que no vale nada, y era bien religiosa ella, católica. Y salió ese percance y le digo a mi esposa hoy que venía yo, hoy nos tenemos que apurar a trabajar porque hay una gran necesidad en Tijuana. Le digo, yo creo que nos hemos detenido tanto con los mensajes de lo que Dios me pidió que hiciera, que hemos detenido a muchos la bendición en México, según lo que Dios me está mostrando ahorita. O sea, que les llegue más al sur y al centro de México, a todo lugar, porque ahorita el Evangelio entró a México, pero entró en el mero apogeo de la apostasía. Vieron todo lo que se mueve allá también. Eso es terrible, como aquí. Igual en todo el mundo.
pura farsa, hipocresía y mentira, puro robo y rapiña de todos esos hombres de Dios, de los que están en las iglesias. Y los hermanos, al darse cuenta de eso, ahorita después de las parejas que les hablé, llegaron como 5 personas más, y una mujer que aún el esposo se fue con otra mujer dentro de la iglesia, y ella vive reprendiendo al pastor, y el pastor la tenía como una rebelde siempre, porque ella se oponía a todo lo que ellos decían, porque no iba de acuerdo a la Biblia, y decía, pero aquí dice. Y todas las hermanas, al nomás sentarse, dice que tenía puestos muy altos en la iglesia. Y cuando ella empezó a decir desde el púlpito, porque le daban enseñanzas para las mujeres, y les empezaba a llamar a santidad y a decirle lo que Dios decía en la Biblia, todos se le echaron y la trajeron hasta abajo otra vez y la sentaron hasta en la última banca atrás, sin antes de oír los mensajes que Dios nos ha dado a nosotros, y antes de oír los cassettes. Dice que empezó ella a quitar la tele, a reprender a su esposo siendo cristiano, a su hijo, que dejaran la televisión y todo. Y llegó a grado que el esposo empezaron a tener problemas con otras mujeres en la iglesia, y lo tuvo que dejar y decirle que abandonara su hogar, que ella que se quería entregar a Dios. Y su hijo, que no quería dejar la televisión, también le dijo, si aquí no dejas eso, tampoco tienes parte. Y dice que se halló tan sola y se halló tan difícil para ella poder hacer la voluntad de Dios, al ver toda la opresión contra ella, y ella sola contra toda esa gente. Y ella cuenta, vea mija, qué opresión. Y dice que un día ella tiene una tiendecita, un localcito, según tengo entendido, no he llegado yo a su casa ni conozco. Y el hermano Galdino llegó con la hermana, pero yo creo que se andan preparando los hermanos allá con eso de los niños para las escuelas, porque parece que por este tiempo comienza por allá eso de las escuelas, ¿verdad? Sí. Y resulta que como que andaban ahí, andaban mirando, y dice que cuando los vio a ellos, les habló ella. Hermano, dice que le dijo, ¿usted es cristiano? Sí, le dijo, ¿usted de tal iglesia? No, le dijo, mire, no le dijo, ¿usted es de la luz del mundo? No soy de la luz del mundo, yo soy también la luz del mundo, como Jesús dijo, no de esa congregación, dijo, la luz del mundo somos nosotros. Y le empezó a decir y a hablar, le dice, y dice que empezó aquella mujer a recibir testimonio, porque ella le estaba orando a Dios que qué iba a hacer. ¿Y cómo lo iba a hacer? Cuando yo pregunté esta noche que fui a predicar a Tijuana, ¿cuántos estaban orando a Dios por recibir la verdad? Casi todos levantaron la mano, que estaban orando porque alguien les llevara la verdad a Dios, porque estaban privados por todos esos pastores de la verdad, y que ellos lo sabían, y que querían ellos una confirmación. O sea que lo que está haciendo Dios con todos esos mensajes y con mucha gente es confirmándoles su fe en lo que han creído de Jesucristo. Y la gente se está convirtiendo de más fuerza al Señor. Esta hermana que llegó, a mi hija, los deja asustadas a las otras hermanas que están ahí, pero deseosas. Hermanas, y eso es sencillo, les dice cuando la mira a las hermanas con una cosita, con chismecitos y cosas. Eso no es nada, le dice, viera por dónde Dios me trae a mí. Y empieza a hablarles con poder a las hermanas y a amonestarlas. Dice el hermano Galdino que llegó llorando donde él, y dice que el hermano Galdino lo agarró el Señor y le dijo lo que tenía que hacer. Y desde ese día, dice, su vida cambió. Dice que el esposo le habló hace poquito, en este mismo fin de semana que estuvimos allá, y dice que le dijo que si quería que volviera con ella. Le dijo, no me aguantaste cuando no era todavía convertida. Le dijo, hoy que estoy bien convertida, peor que me aguantes. Hoy estoy peor, le dijo. Si aquel día te corrí por la tele porque no soportaba la tele por causa de Dios, hoy ando peor, le dijo, no me vas a aguantar. Así le contestó al esposo. Llegaron otros hermanos, que recibió un hermano la revelación también de lo mismo que recibí yo, que ya no diezmara las iglesias porque se estaba desperdiciando ahí el diezmo del Señor, y que usara el dinero para producir material para regalar a toda la gente. No más que el hermano todavía le falta enseñanza, tal vez no ha percibido del Espíritu qué es lo que tiene que regalar. Y llegaron mis mensajes a sus oídos y los empezó a escuchar. Y se quedó muy impactado y le dijo a uno de los hermanos, hermano, ¿sabe qué? Ese hermano lo quiero ver yo porque me las debe, le dijo, a ese que está predicando en el cassette. Me dejó a medias en un mensaje, ¡pah! Se me corta, y yo me quedé esperando más, le dijo, después de oír 3 cassettes, que qué pasó con lo demás, y quiero ir a ver qué pasa con él.
Y llegó también y trajo con él a otros, me llevó hasta maestros de dominical y todo, y me los agarró al Señor, pero cortecito, parejo, en un cerro Perón, en un tierrero, ahí todos sentados en tablas y todo, ahí les estaba predicando al aire libre. Agarró el Señor corte parejo con católicos y todo. Está haciendo el Señor unos estragos ahí ahorita, pero bendiciones grandes. Y este hombre llegó también y le dijo el Señor que ya no diezmara. Dice que le regalaron una maquinita de reproducir cassettes. Lo que ustedes no hacen aquí, allá lo van a hacer los hermanos. Ustedes que tienen más posibilidades aquí, allá aquellos pobrecitos lo van a hacer. Miren cómo es Dios. Y ahorita me está pidiendo material para reproducir. Y tiene una reproductora nomás de un cassette, dice, y lo va a hacer. Y él reproduce todo y también lo regala con sus diezmos sin lucro alguno. Eso le reveló el Señor. Y llegó con nosotros ahí y fue confirmado. ¿Qué pasó a testificar, va, mija? Mi esposa decía, decía, él también, que estaban en mi casa hoy, y de eso que el Señor habló hoy, de eso hablaba Dios en mi casa, dice. Exactamente lo mismo, dice. Confirmados en la fe. ¿Y qué es lo que nos une ahí? La verdad y Dios por su Espíritu. Ahora piensen ustedes, si en verdad estamos siquiera llegando a siervos inútiles. Si en verdad, cuando menos lo que se nos ha pedido que hagamos, estamos haciendo. Si en verdad siquiera nos hemos convertido nosotros, si ni siquiera somos aquel siervo que trajo el envuelto en un pañuelo. Y me estoy quedando maravillado, y como les digo, ahorita me asusté yo y te dije, mi hija, hoy sí le vamos a dar duro el trabajo, no importa lo que pase. Y estoy dispuesto a hacerlo ahorita en estos días. Voy a empezar a darle duro a eso de la grabación, porque si nosotros hubiéramos estado grabando, yo tengo pero montones de gente ahí en Tijuana que me dice, hermano, tráiganos cajadas, que tenemos mucha familia para el sur, dice, que conoce del evangelio pero no conoce cómo es. Imagínense. Y quieren llevar y los cassettes no alcanzan. Ahorita le dije a la hermana Carmen que vamos a comprar 10,000 cassettes de un solo. A ver si compramos otra reproductora de siquiera unos 7 cassettes de un solo. Y vamos a empezar a trabajar duro para allá, para aquel lado. Y son los últimos días y Dios tiene que sacar los suyos de su lugar. Y procuren ustedes no dejar de alcanzar esa gracia y misericordia que dice Pablo aquí, de Dios. Por eso mismo debemos de tener ese gran cuidado de cómo vivimos. Como les dije, me dijo el Señor cuando estaba el hermano, que a veces me empiezan a gritar, ustedes va a hacerse un queso aquí, pero que no vaya a ser una imitación, dice Dios. Que no vaya a ser que porque aquí así se predica y si no predico así, el hermano me corta. ¿No entienden lo que les digo? Sino que en verdad sea algo genuino, que estamos viviendo una experiencia genuina con Dios, íntima, personal con Dios. Porque no se trata de imitar un local, una iglesia, un pastor, sino que se trata de vivir como Dios manda, de recibir la salvación. ¿Cuántos me entienden? Por eso, hermanos, tengamos mucho cuidado cómo caminamos en el Señor y en toda esta bendición que se nos ha dado. Dice aquí que fue puesto en vasos de barro esta salvación. Hay dos cosas que me llaman la atención aquí. La primera, lo que el apóstol señala, que dice que es para que la gloria sea de Dios. Por eso yo les dije a ustedes, el otro día me ha preocupado todo. Siempre les he venido corrigiendo, les digo, nunca digan que nosotros predicamos la verdad. Nunca digan que aquí está mejor que allá. No se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de en verdad serlo, en lo íntegro del corazón. Porque si alguno va mal, para él lo irá. Y si alguno va bien, para él lo irá. ¿No es así? Por lo mismo no se trata de ser mejores ni peores.
No se trata tampoco de vanagloriarnos. El otro día les decía, yo no canto a Dios para vanagloriarme. Dios me dio revelación que todo esto se iba a hacer. Últimamente me habló el Señor y me dijo, ya no vas a grabar los cassettes como los has estado dando, porque va mucha alabanza que contradice el mismo mensaje que te he dado en medio de ella. Pues en la precisión de hacer el trabajo, se tuvo que hacer así, por muchos hermanos, por también el arduo trabajo que era solo para mí y que ha sido solo para mí todo ese tiempo, de quedarme noches enteras escribiendo temas, preparando los cassettes. Estas muchachas han visto parte de eso, y también mi esposa, de escribir temas y test y estar toda la noche hasta amanecer e irme a trabajar así y regresar y otra vez en la noche a seguir a trabajar en los temas y a seguirle y a seguirle y a seguirle. Me tocó que meter todos esos cassettes así. Ahora el Señor me detuvo y me dijo, no quiero que me distribuyas más cassettes hasta que no le metas las alabanzas adecuadas al mensaje, para que el mensaje, me dijo, no vaya a ser de ninguna manera desintegrado. ¿Saben qué quiere decir eso? Que de ninguna manera pierda nada de valor, que entre el 100% a los que van a ser salvos. Porque cuando va un mensaje firme y una alabanza que lo bota, titubean en creer el mensaje. La alabanza bota la bendición cuando no es positiva, y bota la positividad del mensaje de Dios. Y Dios me habló de todo eso y me dijo, no lo vas a hacer así ya. Ahorita vamos a procurar grabar todos los signos, y como le digo, todo esto se hace para la gloria de Dios, porque no es de nosotros la fuerza. Si yo dijera que yo aprendí a tocar guitarra porque soy muy bueno, o que estoy aprendiendo porque sé mucho, gracias a Dios que yo nada sabía, ni tengo familia que sepa tocar. Pero Dios un día me dio un sueño, y le doy gracias a Dios que todo lo que nos va dando, todo en el camino se va cumpliendo. Si ustedes no lo pueden ver, si ustedes no alcanzan a ver esa gloria de Dios, para también alcanzarla y para que también la gloria de Dios se resplandezca en sus vidas, para que a Él sea la gloria, como dice aquí, y todo el poder en tu vida también. Por eso, hermanos, procuremos con mucha diligencia estar buscando de Dios con todo el corazón. No estén perdiendo su tiempo. No estén dándole al lado a su carne, a sus enojos, a sus iras, a sus deseos carnales, sea por comida o por bebida, por todo lo que sea. Hay que abandonarlo, hay que entregarnos y despojarnos de todo el peso, dice, y del pecado, para que podamos en verdad no estar perdiendo el tiempo. Yo, a la verdad, en estos días quiero concentrarme mucho en este trabajo del Señor. Incluso yo creo que hasta el Señor me ha detenido muchos trabajos, pero salen tantas cosas, como les digo, aún pienso que el enemigo ahorita está pero afligido por este trabajo que hay que hacer, y yo creo que no haya cómo detenernos, pero no nos va a detener. Vamos a hacer la obra de Dios al paso de Dios. Amén. Y dice aquí el apóstol que una de las dos razones, como le digo, que me preocupa a mí es esto, que la gloria y la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros. Muchos hermanos, uno de los desvíos más grandes que han tenido en el Evangelio es la vanagloria, de envanecerse, de creer que son mejores, de que solo ellos tienen la verdad, que ellos son los maestros, que ellos son los predicadores, que ellos son los pastores, y que nadie les tiene que decir nada. Nosotros ninguno somos nada. El único grande entre nosotros es Jesús. Él es el único grande entre nosotros. Y por eso, y la otra parte que me llama la atención cuando habla aquí de esos vasos de barro, es primeramente el poder que es para Dios, y la excelencia y la gloria. Y lo segundo, que nosotros no podemos tomar nada de esa gloria. Nosotros no hacemos nada por nuestra fuerza. Si alguien quiere decir que es algo por sí mismo, nada es. Por lo mismo, dice el apóstol que se fue puesto en vasos de barro. ¿Qué significa un vaso de barro en este término aquí para algunos de ustedes? ¿Quién me puede decir qué significa? En el término que Pablo lo está usando ahí, porque hay otro uso para barro en otra escritura, para otro término.
¿Quién entiende para qué término lo usa Pablo ahí, ese vaso de barro? ¿No hay nadie? Lo usa frágil, como algo frágil, que no tiene fuerza en sí. Sin embargo, allá donde habla de la casa grande, habla de utensilios de honra y de deshonra. El barro allá lo usa como algo deshonroso, porque los ricos no toman en vasos, en jarros de barro, sino que toman, ¿en qué toman los ricos? Copas de oro y de cristal y pura cosa fina, ¿verdad que sí? Entonces allá lo usa como tipo de, ¿qué? De vergüenza, pero aquí lo está usando en tipo frágil, que no tiene fuerza en sí, no tiene poder en sí. Y lo que me preocupa en esta área es la gloria que es de Dios. Y no solo eso, si no tenemos cuidado y dejamos caer la bendición, nos rajamos cuando se les aprieta, como dice el hermano Reinaldo, la tuerca, y se vaya a rajar un poquito el metal y se les empieza a salir la salvación. ¿Qué pasa con esa salvación? Se pierde porque se va, dice la misma Biblia. ¿Y quién se la chupa? Es como el agua que cae a la tierra y se la chupa. A ver, sácame el agua de la tierra de regreso. Cuando la desparramas ahí, se puede quebrar y luego pierdes tu salvación. Por eso dice que el Señor le dijo a Pablo: en tu debilidad es exaltado mi poder. ¿Verdad que sí? Cuando tú eres débil, dice, yo soy poderoso en ti. Pero que en verdad no descuidemos esa bendición de Dios. Porque muchos de ustedes, como les dije, es fácil hacer una imitación y decir algo y vamos a predicar así, pues aquí así se predica, no vamos a decir lo que dijo el predicador de allá, porque aquí si decimos así, el hermano Edgar nos pega un machetazo. No, y que sí que si los pego, porque yo no acepto la farsa, ¿verdad? Pero si lo hacen por eso, están perdidos. ¿Comprenden lo que hablo? Si comprenden, están perdidos si lo hacen por eso. El asunto es que en verdad hayamos alcanzado la revelación, que el mensaje nos haya alcanzado y haya cautivado nuestro corazón y nos haya convertido a Dios en verdad. ¿No es así? Por lo mismo, y dice aquí que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no, angustiados y angustiados, mas no angustiados, en apuros y no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros, en nuestros cuerpos. Si nosotros no hemos muerto juntamente con Cristo, ¿cómo podemos mostrarle al mundo la vida de Cristo en nosotros? Estamos en pecados como el mundo, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, si nuestro cuerpo no fue crucificado juntamente con Cristo, ¿cómo entonces vamos a mostrarle al mundo la vida de Cristo en nosotros? No hay tal vida, no erréis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Cuál es esa vida eterna? La vida de Jesús. ¿No es esa? La vida eterna. Por eso, hermanos, en todas estas áreas, y me llama la atención así brevemente que el apóstol llega hasta aquí abajo y habla hasta de un desgaste, que tenemos que llegar al grado de desgastarnos. Muchos hermanos
piensan que por el poder de Dios la carne siempre va a estar cuando Dios quiera, así siempre. No, hay un desgaste siempre. Les he dicho, Moisés fue un gran hombre de Dios y llegó y trabajó, hizo lo que hizo, se envejeció y voló y se fue. Así Josué, así todos los hombres, los profetas, Daniel, Samuel, todos se desgastaron y se fueron. No se trata de que no nos vamos a desgastar, que no nos vamos a hacer viejos, como que ustedes esperen de mí o que esperen de ustedes mismos un día, que yo tengo que estar con el mismo vigor cuando empecé. Va a llegar un día que menguamos y terminamos y nos gastamos. Pero mientras tanto, por la madurez y el conocimiento de Dios, el hombre interior está bien formado en Cristo Jesús. Amén. Por eso con mucha paciencia debemos de caminar en el Señor y esforzarnos. Los jóvenes ahorita que se puede, como dijo Jesús cuando los discípulos, no tengan temor, son ustedes, dice Juan, fuertes. Los jóvenes que son fuertes y están llenos de la palabra de Dios, dice, a eso les hablo, dice Juan. ¿Verdad que así dice? Y quiero decirles que hoy, dice Jesús, tomemos esta escritura para la juventud que tomó Jesús, que mientras el día dura, hay que trabajar. Tienen fuerzas, échenle ganas en el Señor, cambien para el Señor, den fruto de Dios, trabajen para Dios, obren para Dios, vivan para Dios, o con toda la juventud, con toda la fuerza. Porque va a llegar un día que se van a desgastar. Y ustedes los viejos también, junto conmigo. Echemos. Y dice Pablo, ¿va que sí? Así cierra al final ahí. Y dice que llegamos y vamos atribulados y vamos en angustias y todo nos pasa. Pero yo hasta aquí nunca me han oído ustedes que me queje del Señor. ¿Cómo vengo de Tijuana? Bien cansado y aburrido y que me fue mal. ¿Cómo vengo? Si les van a preguntar a los compañeros de trabajo mañana allá en el hotel cómo llegué otro día, y le van a decir que les fui a decir que todo desvelado, pues tuve culto, estuve con los hermanos, vayan a preguntarles. Bien afilado llego con ellos también y les digo, vengo afilado, les digo, hoy sí, me las van a pagar. Y empiezo a hablarles de Dios. Y dice, ¿qué le pasó? ¿No se las pagaron aquellos anoche? No, es que con aquellos me afilé más, les digo. Agarré más filo. Y hoy vengo cortando parejo, les digo. ¿Verdad? Así el hermano Beto también. No me quiere contestar nada. ¿Verdad? Por eso mismo, pensemos, hermanos, y meditemos bien. Nunca vamos a leer la palabra de Dios por gusto. Acuérdense que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y no se les olvide esto, y se los dejo bien repelente en sus corazones hoy. ¿Quién tiene necesidad de adulterar la palabra de Dios? ¿Ustedes? Yo la verdad no tengo esa necesidad. Yo prefiero siempre seguirla creyendo tal y como es. Y he determinado en mi corazón como el salmista y dijo, si mi padre y mi madre me dejaren, con todo y Jehová me levantará. Si mi padre no va, ¿qué me impide a mí? Si mi madre no va, ¿qué me impide a mí? Camino voy a Canaán. Amén, hermanos. Cantemos un himno con ustedes y luego les doy los tiempos. Gloria a Dios. ¿Quién vive?